fueron muy, pero muy importantes durante esa presidencia. Pero la renuncia del ministro Bonilla, que bien o mal, frente a los indicadores económicos que presentaba Colombia, generaba tranquilidad en los mercados, porque entonces ahora preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar con la estabilidad y la credibilidad de la economía colombiana a nivel internacional con la salida del ministro Bonilla en estas condiciones? Nos acompaña hasta ahora el economista jefe de Credicorp Capital, que es Daniel Velandia, y precisamente pues quiero preguntarle sobre eso. Señor Velandia, mil gracias por acompañarnos, por la paciencia de escuchar estos líos políticos que estamos viviendo aquí en nuestro país. Bienvenido a Blue Radio. Hola Camila, muy buenos días, gracias por la invitación y encantado de estar acá y haber escuchado todas esas opiniones con respecto a lo que está pasando en el Congreso. Bueno, esta salida del ministro Bonilla, ustedes que se encargan de hacer estas investigaciones sobre la economía colombiana, qué tan atractiva o no termina siendo para los mercados internacionales, esto que pasó ayer y que viene sucediendo desde hace ya meses y el reemplazo anunciado por el presidente Gustavo Petro, ¿qué implicaciones tienen para la economía de nuestro país y para la credibilidad de Colombia como mercado para invertir? Bueno, definitivamente esa era una preocupación que teníamos y que tenía todo el mercado, que en medio de las investigaciones el ministro Bonilla tuviera que dar un paso al costado. En general, recordemos que ha habido siempre mucha incertidumbre. No olvidemos en particular que nosotros tuvimos primero en este gobierno como ministro a José Antonio Campo, que brindaba una gran tranquilidad. Después llega Ricardo Bonilla y evidentemente tomó un tiempo para que los mercados tuvieran confianza en él, simplemente porque era una persona relativamente desconocida, sobre todo para los inversionistas extranjeros que pues invierten en la deuda pública colombiana, en nuestro país en general. Así que uno de los grandes temores este año había sido que el ministro Bonilla tuviera que dar un paso al costado. Dicho eso, creo que el gobierno actuó bien ayer nominando muy rápidamente al nuevo ministro. Y dentro de la baraja de posibles candidatos, porque por supuesto durante todos estos días se venían mencionando muchos nombres, tal vez Diego Guevara era la mejor opción, básicamente porque él alcanzó a trabajar, o ha estado todo el tiempo más bien, dentro del Ministerio de Hacienda como viceministro general de Hacienda, trabajó con José Antonio Campo, después. Pero muy importante, Camila, es que Diego Guevara permanentemente ha dado mensajes positivos o favorables en términos de estabilidad fiscal y de compromiso con las metas y la regla fiscal. Entonces es una persona ya conocida dentro del mercado y eso creo que es bastante positivo. De hecho, le cuento, Camila, que en este momento el dólar y las tasas de interés de la deuda pública colombiana están básicamente o muy similares a lo que teníamos antes de la renuncia del ministro Bonilla, lo que quiere decir que por lo menos por ahora el mercado ha tomado dentro de lo posible y todo este contexto tan complejo de manera relativamente positiva el nombre de Diego Guevara. Bueno, ahora, doctor Velandia, usted nos dice que el mercado lo asumió con tranquilidad, que acá no hubo ningún terremoto por la renuncia. Ahora le pregunto por otra cosa que no sé si sí puede traer cambios importantes. La reforma tributaria se hundió, o la ley de financiamiento tal como está. Vamos a ver qué pasa el próximo año. ¿Qué pasa entonces si el gobierno no puede tener esos 12 billones con los que estaba contando para el presupuesto del próximo año? Lo que había dicho el exministro Bonilla era que si no se aprobaba la ley de financiamiento, hacían un recorte tan pronto como en enero, como lo obliga la ley, en la misma magnitud al presupuesto. Entonces pasaríamos de 523 billones del presupuesto a los 512 billones de pesos. Y eso es por ley. Por lo tanto, es de esperar y considerando que Diego Guevara está en la misma línea del ministro Bonilla o lo ha estado, se esperaría que si la ley no pasa de financiamiento, en enero se anuncie un recorte de presupuesto en la misma magnitud. Pero entonces ahí me lleva a preguntarle, señor Velandia, ya con miras y que Sebastián se metió en el 2025 y en cómo cerramos este 2024. Nosotros aquí internamente hemos tenido una discusión y tal vez usted, que está encargado de hacer esas investigaciones, la puede dirimir entre nosotros. Y es que los indicadores económicos de Colombia, hay quienes creen que no cierran tan mal este año, que el tema de la inflación se ha venido controlando poco a poco, que el Banco de la República ya el otro año anuncia que tendremos y que sigue con la meta de tener una inflación del 3%, el turismo ha aumentado, la inversión, etcétera, etcétera. Y otros que son un poco más fatalistas que dicen, no, la economía colombiana sí va muy mal
y va muy mal de acuerdo a lo que ha hecho la política de este gobierno. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues en general, yo creo que, claro, si uno se compara con el 2023, la economía va en un proceso de recuperación. Recordemos que el año pasado crecimos solo 0.6%. Este año las expectativas rondan el 1.8%, que es lo que tenemos en Credicorp Capital, pero el mercado está por ahí. El asunto es que 1.8 es un crecimiento muy bajito y el próximo año las proyecciones están entre 2.1 y 2.5% aproximadamente en promedio. Pero Colombia tendría la capacidad de crecer mucho más que eso, 3%, 3,5%. Entonces hay una realidad, claro, estamos mejor que el año pasado, básicamente por lo que llamamos los economistas una recuperación cíclica, porque las tasas de interés caen, la inflación cae y eso empieza a darle un poquito de respiro sobre todo a las familias y a los hogares. Pero por otro lado, tenemos que reconocer todos que hay una serie de factores que están impidiendo en particular que la inversión de las empresas se acelere significativamente como debería acelerarse en un mejor contexto de tasas de interés. ¿Por qué? Porque tenemos muchos riesgos regulatorios. Es decir, eso pasa en Colombia, en cualquier parte del mundo. Cuando uno tiene propuestas en materia fiscal, laboral, de salud, de pensiones, de energía, de petróleo, pues evidentemente los participantes, los empresarios de los sectores empiezan a posponer decisiones hasta que haya claridad. Y llevamos ya 2 años largos donde no hay claridad en muchos de estos frentes. Por lo tanto, Colombia está rebotando, pero no está creciendo a lo que debería y no lo va a hacer seguramente el próximo año a las tasas que podría, de tal manera que se cierren brechas sociales. Entonces, de nuevo, todo es relativo. El año pasado crecimos 0,6, este año 1,8, nosotros tenemos como pronóstico el próximo año 2,1. Buena noticia porque nos aceleramos. La mala noticia es que deberíamos crecer a más del 3%, pero eso se impide por la incertidumbre regulatoria en los sectores más estratégicos del país. Además, Camila, recuerde que nosotros estamos teniendo unos serios desafíos fiscales. Ya el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es la entidad que, digamos, hace asesoría y análisis independientes sobre las cuentas fiscales del país, ha dicho, oiga, hay que hacer unos ajustes muy fuertes este año en materia de gasto y el próximo año también, independientemente de lo que pase con la ley de financiamiento, para cumplir con las metas fiscales. Pero si eso es así, y probablemente tenga que ser así, el gasto público no va a ser un gran motor de crecimiento. De hecho, en el tercer trimestre de este año ya cayó el gasto público en las cuentas nacionales. El componente de consumo público en el PIB cayó. Entonces, ese no va a ser un gran motor el próximo año y es otro factor adicional que va a impedir que la economía crezca. Entonces, en últimas, lo fiscal también se está volviendo un palo en la rueda para que Colombia pueda crecer más. Doctor Velandia, imaginemos que usted es Diego Guevara. Ayer Gustavo Petro lo nombraba ministro de Hacienda. Lo que usted dice, hemos un poco imaginado lo que él ha dicho en algunos foros, en su Twitter, pero obviamente que él tiene que dar unas señales en entrevistas, ojalá acá en Blue Radio, en su Twitter, no sé el dónde las va a dar. Si usted fuera Diego Guevara y necesitaría dar 2, 3 mensajes, señales de tranquilidad, ¿qué haría usted? ¿Qué señales daría en la prensa y en las redes sociales? Bueno, en general lo primero es el compromiso con la regla fiscal y la responsabilidad fiscal. Eso es lo que tiene más preocupado al mercado y a todos los economistas. En general, consideremos que hoy un dólar a 4.400, estamos convencidos, algunos análisis sugieren que debería estar el dólar por los lados de 4.100 pesos, un poquito por debajo, si no fuera por lo que llamamos prima por riesgo, por el nerviosismo de los inversionistas que hacen magnificar los movimientos de nuestra moneda. Lo mismo pasa con las tasas de interés, que están más altas de lo que deberían en el mercado de deuda pública, en los bonos emitidos por el gobierno. Entonces, lo primero es sostener y mantener, de hecho, el mensaje que el ministro Bonilla siempre lo de los mercados, de compromiso con la responsabilidad fiscal. Segundo, lo que pasa es que de pronto es pedir mucho, ¿no? Porque esto ya es una política más de gobierno, y es que dejar de programar unos niveles de gasto financiados con fuentes inciertas de ingreso. Y aquí, perdón, me detengo un momento. Acuérdense que hace un año también se fijó un presupuesto altísimo para el 2024 este año, que dependía de 1% del PIB, hablemos de 15 billones de pesos, de fuentes por litigios tributarios. Ustedes lo recordarán bien. ¿Cuánta plata entró este año por ese concepto? 0. Entonces,
Durante el año empezamos a recortar gasto y todavía estamos por ver si eso va a ser posible cumplir la regla fiscal con ese recorte de gasto que ya se anunció. El próximo año es lo mismo, un presupuesto histórico de 30 puntos del PIB, 523 billones de pesos, financiados con 12 billones de ley de financiamiento, fuente incierta, y más de 20 billones de administración tributaria, gestión tributaria de la DIAN. Altísimo. Entonces, estamos todo el tiempo cruzando los dedos porque o se den los ingresos o que el gobierno decida recortar fuertemente el gasto público cuando debería ser al revés. Uno pone un presupuesto bajito con los ingresos que tiene y si las cosas se dan, uno va haciendo adiciones presupuestales. Yo creo que ese mensaje sería fabuloso y lo más importante, dejar de presupuestar gastos basados en fuentes de ingreso inciertas. Tengo una última pregunta, señor Velandia, agradeciéndole enormemente su tiempo. Si usted tuviera que darle una calificación a la economía colombiana este 2024, que ya nos quedan pocos días para que se acabe, ¿qué calificación le daría de 1 a 5? De 1 a 5, 3. O sea, pasamos raspando. No, pasamos raspando porque, de nuevo, un 1,8 de crecimiento es algo así como la mitad de lo que podríamos crecer del potencial, y una inflación del 5% es mucho más alta que el 3% que tenemos de meta. Y la realidad es que los factores idiosincráticos, sobre todo la incertidumbre regulatoria, está impidiendo que podamos lograr mejores cifras. Pues es Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital. Señor Velandia, gracias por atendernos y por hablar con nosotros de la economía colombiana ya que se está cerrando este año. Encantado, mil gracias por la invitación. Son las 11 de la mañana.